Bueno, creo que están las placas, a ver si las podemos ver. Yo creo que justamente en algunas áreas han tenido efectividad en el gobierno, que, bueno, ahí tenemos la inflación de marzo del 7,7, el primer trimestre da 21,7 y anualizada está dando 104,3. Ahí tenemos educación, subió el 29,1%, una locura. Vestimenta y calzado 9,4, alimentos y bebidas no alcohólicas 9,3. Esto estamos hablando que es un aumento muy por encima del promedio. Ahora, ¿qué pasa? El aumento de la jubilación mínima más el bono, que el gobierno pensaba que era una recuperación de varios puntos de la caída que había tenido durante el gobierno de Macri, fue un aumento importante, porque dieron en diciembre, si usted se acuerda, Massa en diciembre decía que pensaba que iba a haber una inflación del 4% en abril, sí, menor al 4%, y tiene casi el doble. Claro, entonces, o sea, con esa, lo que iba a ser recomposición terminó siendo apenita la inflación. Apenita es un 1% por encima de la inflación, es decir, que la jubilación mínima tiene, si usted suma este bono que se da por los 3 meses, más la jubilación, que es 58.665, da que el aumento fue del 22,5. Y ese trimestre, la inflación ahora acumulada da, digamos, 21, pero no es si fuera uno poniendo, fuera reinvirtiendo, ¿se entiende? No es la suma de los 3 cifras, sino que si uno pusiera un plazo fijo. Acumulativa. Entonces, acá lograron compensar. Y en la próxima placa vamos a ver que este dato se dio hace poco, hace 3 días. Dijeron, bueno, a los chicos de 14 años que reciben la UH la reciben hasta los 18. Pero hay una parte que es la prestación alimentar, que es preocupados por los chicos hasta 14 años, la subieron el 36% hace 3 días, Massa con Raberta, porque dijeron, muchachos, esto se está pudriendo todo, vamos a dar bastante por encima de lo que creció la inflación. Entonces pasó de 12.500 por hijo, si tenés uno solo, a 17.000. Y de 19.000 a 26.000 si tenés 2, y si tenés 3 hijos, de 25.000 a 34. Te compensa, por eso la indigencia, fíjese usted, del primer semestre al segundo semestre, cuando la pobreza creció del 36,5 al 39,2, la indigencia bajó de 8,2 a 8,1. Es decir, el decil más bajo, la gente más castigada, es la que está siendo más protegida. El sector medio... No es que la pasan bien. No es que la pasan bien, pero no la pasan más mal que lo que la estaban pasando antes. En cambio, hay un montón de sectores, de gente del sector medio que está cayendo en la pobreza aún teniendo trabajo. Que acá una de las cosas que compensa es que hubo crecimiento y trabajo. ¿Qué lectura política haces de esto? No, en realidad lo que está pasando, están bien los datos. Cuando uno ve el repaso de 2019 hasta hoy, lo que ves es que los salarios en términos generales no pierden. No recuperan nada de lo perdido. Claro. No es lo mismo una cosa con la otra, pero la expectativa era de recuperar. Pero es decir, hay una deuda pendiente. Es esto que te decía, el peronismo no vino a esto. Hay una deuda pendiente, está claro que hay una deuda pendiente, pero también vos decías, ¿por qué no hay un estallido? Bueno, porque no estás mucho peor. Mirá, cuando vos ves las paritarias logran, incluso con inflaciones elevadas como has tenido en los últimos meses, al mes siguiente recuperar lo perdido. Claro, sí. Es decir, esta es una dinámica característica. Vos podrías decir, che, está bien, pero vos tenés una parte de la población informal que es monotributista, que no va a ninguna paritaria, claro. Más o menos, por lo que él decía, la tarjeta alimentaria en buena medida le llega a esa parte de la población. Pensá que la tarjeta alimentaria es complementaria de la UH, que no tenés que tener trabajo registrado. Así que un ingreso tenés. Cuando subiste el salario mínimo, que de hecho el salario mínimo aumenta en los próximos 3 meses, el potencial trabajo está atado a eso. Es decir, de nuevo, lo que decías vos, no es que están viviendo bien. Lo que está pasando es que a pesar de la inflación elevada, no hay un deterioro como el que podrías imaginar. No, por eso el gobierno está siendo muy prudente y protegiendo abajo y a sectores bajos y medios bajos. Hay un sector medio que es el que tiene un ahorrito que lo tiene que poner inclusive para... Ahora, hay dos deudas pendientes ahí. Primero, no recuperás nada de lo perdido. Y segundo, eso se agrava por otra situación, que es que la actividad económica, recién daba los datos de pobreza. Los datos de pobreza eran similares
a los del segundo semestre de 2017. Ahora, la actividad estaba acá, la actividad cayó, volvió al mismo nivel y la pobreza se mantuvo alta. Claro. Con lo cual, vos tuviste... Es más injusto. Hay un problema Claro. de no, no se distribuye. Una redistribución. O sea, exacto, es un país más injusto en su distribución. El crecimiento económico post-pandemia Está concentrado. se concentró en pocas manos. Hoy me pasaban los datos de los balances del 2022 que salieron publicados en la CNB del trimestre a finales del año pasado, de las empresas que cerraron a finales del año pasado, y lo que ves es ganancia superlativa. Bueno, y de nuevo, el salario fue peleándola. Son situaciones distintas. Una hizo así, el otro hizo así. Está bien, igualmente vamos a decir que, digo, así como hay algunos elementos de la macro y del manejo del dólar y el manejo del problema que tenga el dólar agro, pero cuando aparece el dólar soja y el dólar agro van logrando recaudar aún con una sequía brutal, me parece que hay áreas del Ministerio de Massa que funcionan mucho mejor que otras. Aduana se ha peleado con Palmolive, se ha peleado con Pirelli por hacer manejos para traer productos acá con falta de pagos que tenían que hacer, lo traían haciendo un dibujo terrible y los denunciaron. Ahora, acá dicen, ay, los dueños de los supermercados son malos, qué sé yo. La gente no se fuma más que digan eso solo, algo hay que hacer.